Soy Emilio Pazmiño y hoy estamos aquí en Carolina del Norte con mis amigos Spencer del canal My Wild Backyard y Evan del canal The Wildlife Brothers. Harrison está detrás de las cámaras y hoy vamos a buscar un animal que nunca hemos presentado aquí en el canal. Prepárense para conocer a la salamandra. Spencer, ¿dónde es el lugar más probable para poder encontrar una salamandra aquí en tu patio? Ahí pueden estar. ¿Aquí abajo? A ver, movamos esto para ver si hay alguna salamandra viviendo abajo de esta tabla. A ver, ¿ven algo? Oh, aquí. A ver, miren esto, mi primera especie de salamandra. Es una salamandra oscura, ¿verdad, Spencer? Sí. Pero es muy rápido. Yo pensé que iba a ser más lenta, te cuento. Pero miren, es bien rápido. Es como una lagartija casi. Solo que en vez de ser un reptil, es un anfibio, lo cual significa que tienen una piel permeable. O sea, por eso es que la ven que es como que brilla un poquito. Y es bien babosita, ella no es seca como un reptil. Y por eso no la podemos manejar mucho. Porque nuestra piel tiene aceites naturales que pueden ser dañinos para ella. Así que primero tenemos que mojar mucho nuestras manos cuando la estamos manejando. Pero segundo, no hay que tenerla mucho tiempo. Así que la vamos a dejar de nuevo debajo de esta tabla. La vamos a poner aquí para que ella solita se meta. Ahora ahí va. ¡Oh! ¡Spencer! Mira, mira. Es una babosa. ¿Una salamandra babosa? Sí. ¡Wow! De la costa atlántica. ¡Qué bonita! Mira, te la voy a pasar a ti. A ver, Spencer. Esta es una especie que no vemos mucho, ¿verdad? Es bien difícil de encontrar. Sí, sí. Eso es parte de la familia Pletodontes. Sí, las salamandras pletodontes no tienen pulmones. Ellas respiran a través de su piel. O sea, ellas tienen que tener un área superficial muy grande para poder absorber oxígeno de su ambiente. Ahora, esta salamandra, Spencer, es pequeña, ¿verdad? Muy o sea, pequeña. ellas crecen mucho más. Oh, ya. Había visto salamandras aquí. Más Así de largo grande. que mi mano. Ya. Más grande que tu mano. Wow, vamos a buscar una de ese tamaño entonces. A ver, dejémosla hasta aquí y continuemos la búsqueda. Chao, chiquita. Oh, Mira. mira, mira. Este es una salamandra enana de Chamberlain. Ven aquí, hijo. Está difícil de atrapar. Pero wow, qué hermosa es esta salamandra. Ahora, esta es otra pletodonte, ¿verdad? Sí, O sea, que ella tampoco tiene pulmones. Por eso es que ella tiene que respirar a través de su piel. Y para tener Exactamente. más área superficial proporcional a su cuerpo, son más pequeñas. Por eso es que son salamandras enanas. Pero ahora, aún siendo una enana, esta está grande, ¿verdad? sí. Este individual es tan grande para esta especie. Ahora, esta también es una especie difícil de encontrar, ¿verdad? Así como la salamandra babosa. Ella en realidad no se la ha estudiado mucho, o sea, ellos viven en poblaciones bien pequeñas, entonces no se sabe técnicamente si están en peligro de extinción o no aquí en el estado de Carolina del Norte. A ver, Evan, te la voy a dar a ti de nuevo para que tú nos enseñes cómo se las tienen que soltar. Bueno, primero necesitamos colocar el tronco como estaba antes. Y después debemos soltar el salamandra como así. Entonces dejamos que ella sola regrese a su hábitat. Exactamente. Mira, mira, mira. ¿Qué? Oh, esto sí es increíble. No way. ¡Wow! Una salamandra marmoleada. Es una especie interesante porque no se reproducen en lagos o riachuelos. Se reproducen en piscinas efímeras. O sea, significa que esos cuerpos de agua son temporales. Entonces ellos no están en lugares permanentes. Por eso es que ellos solo se pueden reproducir en ciertas temporadas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y sí tienen pulmones esta especie. No respiran necesariamente o exclusivamente a través de su piel. Y ustedes pueden ver que este individuo parece que ha perdido un poquito de su cola, pero le está creciendo de nuevo. Al igual que las lagartijas, ellas también tienen autotomía caudal. O sea que su cola se puede regenerar cuando la pierden. Esta especie es parte de una familia diferente, ¿verdad? Sí, es parte de la familia de salamandra topo. ¿Y por qué le dicen la salamandra topo? Bueno, ustedes van a ver ahorita. Apenas yo la pongo en el piso, ella va a tratar de enterrarse de nuevo en las hojas. Por eso le dicen las salamandras topo. Hoy hemos encontrado algunas especies increíbles de salamandras nativas aquí a Carolina del Norte. Pero yo creo que esta es mi favorita. ¿Qué opinas, Harrison? A mí también, a mí también. Sí, qué espectacular el patrón marmoleado de esta salamandra. Pero ya es hora de soltarla de nuevo a su hábitat natural. Vamos a dejar que se entierre.
Qué increíble fue poder haber encontrado no solo una, pero múltiples especies de salamandras aquí en el interior de Carolina del Norte. Pero definitivamente no hubiera sido nada de esto posible si no fuera por mi amigo Spencer. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu patio salvaje. De nada. Y también, por supuesto, mis amigos, los hermanos Black. Claro. Y si quieren ver más de mis amigos y más animales increíbles, vayan al canal My Wild Backyard y al canal The Wildlife Brothers. Y bueno, solo falta una cosa más para decir. Bueno, muchachos, Hasta la próxima.